Computer. Muy bien. En esta noche, o en esta oportunidad, vamos a compartir acerca de algo que que es relacionado con todos los cristianos. Y la pregunta es, ¿cuál es el objetivo entre muchos por los cuales hemos sido salvos? Hemos sido salvos primeramente para la gloria de Dios. Y segundo, es para vivir vidas agradables a Dios. Ahora, el estándar ha sido puesto por Dios mismo. Dios envió a Cristo y el deseo de Dios y la voluntad de Dios, y se los voy a demostrar en unos instantes, es que seamos conformados, seamos igual a Cristo. Obviamente estoy hablando de su humanidad, ¿ok? Hemos nacido de nuevo y estamos como cristianos y cristianas en camino, en el camino en Cristo, estamos en camino a convertirnos como Él. Ahora, en esta vida jamás vamos a llegar a esa última grande perfección de santidad como Cristo. Sin embargo, estamos como una especie de entrenamiento de vida hasta el último día que vivamos en esta tierra, pero en la eternidad con Cristo, allí todos vamos a ver esa gran perfección que nos espera. Mientras tanto, estamos en continuo entrenamiento, lo que la Biblia llama el proceso de santificación. Ahora, yo en sesiones anteriores les he compartido que la palabra santidad dentro de la definición bíblica, ¿ok? Es muy diferente a lo que significa santidad o lo que se entiende hoy por santidad. Hoy en día la gente entiende la palabra santidad como que si fuera una persona, vaya, con un halo de luz alrededor de la cabeza y vaya un poco más y está flotando en el aire. No es así. La palabra santidad significa, dentro del contexto bíblico, significa separado de, separado para, ¿ok? Cuando en la Biblia leemos la palabra santidad, está haciendo referencia a separado del mundo, separado de la cultura del mundo, separado del estilo de vida del mundo, separado de las acciones del mundo, pero y al mismo tiempo que eso ocurre, separado para Dios, ¿ok? Hemos sido escogidos, separados del montón, por decirlo de una manera, y hemos sido escogidos, separados para Dios, y por ende, si hemos sido separados para Dios, como Dios es perfecto, y en ese sentido Él es perfecto en su santidad perfecta, obviamente tenemos que vivir como hemos sido separados por Dios para ser separados del mundo, tenemos que vivir vidas agradables a Dios. En ese contexto, recién podemos vivir vidas de santidad. ¿Y qué significa realmente, ahora entrando en el contexto de como lo comprendemos más o menos hoy en día, vivir vidas de santidad diariamente por el resto de nuestras vidas? Es vivir vidas agradables a Dios. Si podemos resumir todo, la santidad se pudiera resumir en vivir vidas agradables a Dios. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cómo yo puedo vivir vida agradable a Dios o una vida agradable a Dios cuando a veces tengo mis tropiezos? Y en efecto, no somos perfectos, el único perfecto es Dios. Eh, Nosotros somos perfectos. Hay dos categorías de perfección, dicho sea de paso, y vale la aclaración, porque hay la perfección totalmente absoluta de Dios, completamente, absolutamente absoluta, santidad, pero también la perfección, y la digo perfección no en mayúsculas, sino en minúsculas, por ponerlo así, la perfección eh, cuando estamos perfeccionándonos, cuando estamos en el camino de santidad, aún con todo Dios nos llama que somos varones y mujeres y damas perfectos, porque estamos caminando en Cristo, no en nuestra perfección, sino en la perfección de Jesús, en la perfección de Cristo. Y para eso quiero que vayamos a la Biblia.
primeramente vamos a ir al libro de Romanos 8:29. Romanos 8:29, lo voy a poner en la pantalla para que podamos tenerlo aquí. Romanos 8:29 nos muestra una perspectiva muy interesante. ¿Lo pueden ver? Sí. Fantástico. Sí. Romanos 8:29. Ahora, Romanos es una carta que el apóstol Pablo le envía a la iglesia que quedaba en la ciudad de Roma. ¿Okay? Porque a veces leemos Romanos, Efesios, etcétera, y a veces entendemos como un paquete de palabras y no lo logramos descifrar, pero simplemente Romanos es la carta que Pablo le envía a la iglesia, a los romanos. Es como decir la iglesia en Miami, la carta a la iglesia que se le mandó a la iglesia que quedaba en la ciudad de Miami o en Magdalena, etcétera, donde viven, ¿no? Entonces, esto es similar. Es una congregación de cristianos que vive en la ciudad de Roma. Miren lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Acá vemos unas palabras con altísimo contenido teológico, altísimo, y esto obviamente nos pone a todos los cristianos y cristianas en una posición de altísima responsabilidad con el cuidado de nuestras vidas espirituales. ¿Por qué? Porque primeramente lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios nos ha conocido desde incluso antes que hayamos nacido. En la eternidad pasada de Dios, dice que Él nos conoció. Para Dios no existe límite alguno. Él nos conoció incluso antes que el mundo haya sido creado. Dios, no hay nada que escape del conocimiento de Dios. Porque a los que Él antes conoció, también los predestinó. Dios conoce a todos en el mundo. Dios sabe de antemano quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo. Dios sabe quién va a pecar y quién no va a pecar. Dios sabe todas las cosas. Y la lista pudiera continuar. Pero dice acá, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Hay una palabra muy controversial y muy digna de un alto estudio. Dice acá, también los predestinó. ¿Qué significa ser predestinado? Obviamente es una palabra que tiene dos componentes. El predestino. Predestino. Dios nos ha destinado con anterioridad. Dios nos ha predestinado. Son palabras del propio Pablo. Dios los predestinó o nos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hemos sido predestinados por Dios, escogidos por Dios, para que seamos exactamente la misma réplica de Jesús, versión hombre y mujer. La misma réplica de Jesús conformes a la imagen de su Hijo. ¿Significa que vamos a tener el mismo rostro de Jesús físico? No. Significa que vamos a ser exactamente igual a Cristo en su condición humana, en su humanidad. Vamos a desear el ser cristiano genuino. El cristiano genuino, por ende, va a desear las mismas cosas que vivió Jesús. El cristiano genuino, por consiguiente, va a anhelar y desear vivir como vivió Jesús. Entonces, de acuerdo a eso, es que vamos en camino a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos aquí de este versículo tan corto? Aprendemos de que Dios tiene un estándar de adoración. A Dios no se le puede adorar como uno quiere. A Dios se le adora como Él ordena que se le adore. Y nada que
nada que es debajo del estándar de la perfección de Dios es digno para adorarlo o adorarle. Ahora, nosotros como seres humanos pudiéramos decir, oh, yo adoro a Dios a mi manera. No, no se adora a Dios a tu manera o a mi manera. A Dios se le tiene que adorar bajo sus propios estándares, sin ningún estándar humano siquiera se acerca al estándar de Dios, siquiera se acerca en nada. Es cierto, en el pasado Dios ha provisto maneras que Él ejerció en el pasado, como que Dios, entre comillas, bajó sus estándares un poco para que, antes de Cristo, para que los seres humanos pudieran alcanzar arrepentimiento, pudieran alcanzar perdón de pecados. Pero Cristo es la absoluta perfección hecha hombre, hecha ser humano. Dios mismo entró a la humanidad en Cristo. Y lo que Dios busca es que quienes lo adoren sean tan perfectos como Cristo. Lo que Dios está comunicando a través de este tratado teológico, por llamarlo así, que Pablo está dándole a la iglesia en, en Roma, es que Dios quiere que quienes le adoren sean exactamente la misma perfección de Jesús. Eso es lo que Dios busca que le adore. Es por eso la altísima relevancia de eh, cuidar nuestra santidad, trabajar en nuestra santidad. Y cuando estoy hablando de trabajar en nuestra santidad, no estoy hablando de ser salvos por obras, ¿ah? No vayan a creer eso. No, 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 no. La salvación no está en venta, ni uno puede trabajar para adquirir la salvación. La salvación es gratuita y lo hemos visto acá. Hemos sido predestinados. No hay nada que podamos hacer. Dios nos escogió para ser salvos. Pero ¿saben qué? Lo que sí podemos es trabajar, lo que, lo que sí podemos es trabajar en nuestra salvación. ¿Qué significa trabajar en nuestra salvación? Y el concepto lo vamos a ver en unos momentos. Pues cuando trabajamos en nuestra salvación significa ejercitar nuestra vida espiritual. ¿Qué significa trabajar en nuestra salvación? Significa que cada día vamos a ejercitar nuestra vida cristiana. Vamos a trabajar diariamente en nuestra vida cristiana. Ahora, es más o menos el ejemplo de cuando uno trabaja en el cuerpo de uno, sobre todo los fisicoculturistas, ¿no? Los que son deportistas van al gimnasio y diariamente trabajan en su cuerpo, ¿no? Ok, hoy día voy a trabajar pectorales, hacen pectorales. Hoy día voy a trabajar, no sé, abdominales y comienzan a hacer abdominales. Vamos a trabajar otro día, no sé, bíceps, tríceps, no sé, pierna. Entonces, están uh, esculpiendo su cuerpo, ¿no? En el caso de las personas que hacen físico-culturismo. Bueno, la analogía es muy parecida cuando trabajamos diariamente por nuestra vida espiritual. En este caso, trabajemos por nuestra salvación. Es una expresión que básicamente es, somos salvos, ¿sí? Y vamos a continuar trabajando, fortaleciendo. ¿Por qué? Porque estamos en camino a la eternidad. Y en ese camino hemos sido predestinados para vivir vidas santas y agradables a Dios. Vamos al siguiente punto que creo que es altamente importante. Dice aquí, ahora les voy a dar la carta a los Efesios 4:11. Efesios dice lo siguiente, ahora este es Pablo mismo, nuevamente escribiendo, en este caso, a la iglesia en Éfeso. Escribió a la iglesia de Roma, ahora le está escribiendo a otra iglesia, a la iglesia en Éfeso. Dice aquí, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Continúa, perdón.
Estamos en el 4, 11 y 14. 4, 11 al 14. 4, 11 al 14. Aquí está. A fin, miren acá, dice acá que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Miren para qué. Ya hemos sido predestinados, como lo dijo Pablo a Roma, a los romanos. Ahora dice acá, ¿para qué? Que va a responder lo siguiente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a parar un momentito acá, porque acá Pablo menciona otra cosa muy interesante, menciona la palabra santos. En algunas tradiciones religiosas se le llama solamente santos a ciertas personas altamente privilegiadas, ¿no? Sin embargo, hemos entendido hace un instante qué es lo que significa la palabra santo. Escogido, significa escogido para, o separado de y separado para. Pero acá Pablo está llamando santos a todos los que son miembros de la iglesia, en este caso de Éfeso, obviamente todos los cristianos, ¿no? Pero en este caso, la carta específicamente es escrita a la iglesia en Éfeso. Ahora, ¿qué es lo que les está diciendo a la iglesia en Éfeso, a todos los miembros de esta iglesia? A fin de perfeccionar a los santos. Obviamente la palabra santos hoy en día se entiende culturalmente distinta a, a lo que se entendía en ese momento. Entonces pudiéramos decir la siguiente manera, a fin de perfeccionar a los separados del mundo, separados para Dios, para la obra del ministerio. Entonces, nuevamente, hemos sido predestinados por Dios para salvación, y el proceso que estamos experimentando desde ahora, desde el momento que usted recibió al Señor, y hasta el último respiro de vida que tenga sobre esta tierra, es que seamos perfeccionados para perfeccionar a los santos, perfeccionados, ¿para qué? ¿Para vivir mi vida? No. ¿Para yo vivir aparte y separado de la iglesia? No. Todos los santos, todas las personas, todos los cristianos, hemos sido llamados al ministerio, porque la iglesia es una entidad creada por Dios para salvación, para la salvación de la máxima cantidad de personas que escuchen el evangelio. ¿Para qué? ¿Y para qué todo esto? No solamente la edificación personal, muy importante lo que dice Pablo acá, no solamente hemos sido llamados para para perfeccionarnos para la obra del ministerio, sino para también, ahora, eso es la perfección personal, pero también corporativamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Obviamente no está hablando del cuerpo físico corporal, está hablando de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y todos los cristianos en toda la historia de la iglesia, los que ya pasaron, han fallecido, y los que están vivos y los que vendrán después, todos nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, lo que se conoce como la iglesia universal. Todos los cristianos que han sido salvos o que son salvos en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que continúa diciendo Pablo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, escuchen aquí, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuchen es una locura. Es una locura que no entra en la cabeza de una persona que no logra entender de que hemos sido creados para ser exactamente a la misma medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Y obviamente estoy hablando acerca de su humanidad, no estoy hablando de su deidad, ¿no? Jesús es Dios. Aquí no estamos hablando de que vamos a ser dioses de ninguna manera. Estamos hablando de que somos criaturas hechos a la imagen y semejanza de Dios, y la voluntad de Dios es a un varón o una dama, hombre o mujer, perfecto, perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El estándar de Dios es sumamente alto. Es por eso que es importante que no hay personas, como les mencioné hace un instante, que dicen, yo adoro a Dios a mi manera. Yo vivo mi vida cristiana a mi manera. Y no es así. Si me está escuchando en una grabación posterior a lo que estamos ahora reunidos, yo les digo, a Dios únicamente se le adora como Él demanda que se le adore. Y la voluntad de Dios es que crezcamos en el conocimiento de Cristo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la plenitud de Cristo, la absoluta perfección. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad bajo los estándares de Cristo, no bajo mis estándares humanos, a los estándares de Cristo. Y afortunadamente los cristianos tenemos en nosotros habitando el Espíritu Santo, que va a ir puliendo nuestra vida, pero tenemos que permitir que el Espíritu Santo pula nuestra vida mientras nosotros rendimos nuestra voluntad. Tenemos que dejar que el Señor gane la voluntad. Siempre hay como una especie de guerra civil entre voluntades, ¿no? Mi voluntad versus la voluntad del Señor. Tenemos que dejar nuestra voluntad a los pies del Señor para que sea el Señor quien, a través de nuestra obediencia, comience a pulir nuestra humanidad, hombre y mujer, para que poco a poco crezcamos y seamos esculpidos a la plenitud de Cristo y podamos, una vez que nosotros relegamos, damos al Señor nuestra voluntad y obedeciendo, eso significa obediencia, ¿no? Y comenzamos a obedecer y comenzamos a trabajar en nuestra salvación. ¿Qué significa trabajar en nuestra salvación? Significa orar, significa ir a la iglesia, significa leer la Biblia, significa hacer todo lo posible por conocer y tener una relación cada vez más cercana con Dios. A través de lo que se llama hoy en día las disciplinas espirituales. Exacto. Y él continúa, para que ya no seamos niños fluctuantes. Muchos cristianos que se creen supermanes y no se dan cuenta de que todos tenemos que, incluso los que estamos en posiciones de maestros, lo que sea, con todos los degrees y todos los títulos de doctorado y todo lo que ustedes quieran, todos estamos en un proceso de crecimiento y todos somos ovejas. Todos. Ustedes saben que yo he aprendido muchísimo de mi esposa. Mi esposa es zootecnista de profesión. Y una de las cosas que ella me cuenta de las ovejas, y lo he visto en videos, de repente ustedes también los han visto. Uno a veces tiene la imagen de que una oveja es un animalito que no es agresivo, que están ahí comiendo su pastito, comiendo no sé, el gras, etcétera, lo que comen, pero también hay ovejas agresivas y son las ovejas líder. Yo me he quedado sorprendido, nunca había visto, vaya, hasta me dio miedo de ver una oveja atacando, defendiendo a su pequeño grupo, a lo que esta oveja identificó como alguien que no es el pastor y comenzó a defender, ¿no? Eh, mi esposa me dice, ellos corren y tiran cabezazos o patean. Esa es una... Y los que estamos en alguna posición de liderazgo en la iglesia somos ovejas que Dios ha designado para cuidar el resto del rebaño. Pero todos, sin excluir a nadie, estamos en constante aprendizaje de vida, incluso, estoy completamente seguro que incluso en la eternidad vamos a seguir aprendiendo de Dios.
Dios es eterno, Dios es infinito, Dios no tiene fin, Dios es incomprensible. Y Dios nos ha revelado, se ha revelado a sí mismo a través de las Escrituras, ciertamente, a través también de lo que podemos ver en la creación. Pero vamos a seguir conociendo al Señor más allá, incluso en la eternidad. Y casi concluyendo, vamos a ir a 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo 4:7 dice algo muy interesante. Dice aquí, esta es una carta personal. Esta es una carta personal, así como hay las cartas que le envía Miguel Grau a su familia, así como hay las cartas no sé, de Alberto Lincoln que le envía la carta a su familiar o a otra persona, que son cartas personales. En este caso, la carta a Timoteo, o la primera carta, es la primera carta que le envía el apóstol Pablo a su hijo espiritual llamado Timoteo. Mira lo que le dice. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y le dice, ejercítate para la piedad. Voy a poner el siguiente versículo porque es relevante. Desecha las fábulas profanas y de viejas. O sea, pareciera como que en el entonces habían personas de edad avanzada que pues tenían sus ideas, ¿no? Y él era un jovencito, un pastor joven, y le dice, no, no dejes ser influenciado por fábulas y creencias de personas que no entienden, incluso si son personas adultas, mayores de edad. Más bien ejercítate para la piedad. Por acá la palabra interesante que es relevante en lo que estamos estudiando en esta noche es la palabra ejercítate. Porque la palabra ejercítate que se está utilizando en el griego específicamente es la palabra gimnazo. La palabra gimnazo significa eh, ejercitarse en el sentido de gimnasio. Él está utilizando una palabra Sí, atlética, una palabra de atletas. Mejor dicho, la palabra gimnasio es la misma palabra que se utiliza hoy en día para la palabra gimnasio, gym. Entonces, él está haciendo alusión al ejercicio físico. Pablo está haciendo una alusión que posiblemente Timoteo haya estado bien familiarizado acerca del ejercicio físico, e incluso nos pudiera dar alguna luz que posiblemente Timoteo haya sido una persona que le gustaba hacer ejercicios. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Ejercítate para la piedad. Es la misma figura pictórica de una persona que está haciendo ejercicio físico. Los griegos tenían por costumbre, eran cultivadores del cuerpo a través del ejercicio físico. Ejercítate para la piedad, para la vida santa, para la vida agradable a Dios. Es lo que le está diciendo, ejercítate. Ahora, aquí viene porque se entiende que posiblemente eh, Timoteo haya sido una persona posiblemente atlética, porque le da una comparación, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo es provechoso, la vida santa, la vida agradable a Dios, está refiriendo, pues tiene promesa de vida, de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Nuevamente, es importante, creo yo, también hacer ejercicio. No estoy diciendo que no hagan ejercicio. Si a usted le gusta hacer ejercicio, correr, caminar, levantar pesas, etcétera, yo creo que sí, es una actividad honrosa y bueno, uno mantiene el cuerpo saludable. De todas formas, habitamos en este cuerpo y tenemos que mantenerlo saludable, comer saludablemente y ejercitarlo para poder estar saludables con el cuerpo. Pero también dice acá, porque el ejercicio para poco es provechoso. No está diciendo que no sea provechoso, ¿ah? Está diciendo para poco es provechoso, pero la piedad, vivir vida piadosas ante Dios, agradables a Dios, obviamente en Cristo, para todo aprovecha. Para todo aprovecha.
no solamente incluso para la vida física, sino para todo, porque el hacer ejercicio como un acto de adoración ya no se convierte en un acto de autosatisfacción, sino que nuestro ejercicio lo estamos dedicando al Señor. Todo lo que hagamos podemos hacerlo para una vida diaria, espiritual, vida en santidad, porque la piedad para todo aprovecha, todo, para nuestra vida personal, para nuestro crecimiento personal, para influenciar a lo que están a nuestro alrededor, sea nuestra familia, sean personas en nuestra comunidad, como sean personas en el trabajo o en donde vayamos, vamos a ser de influencia no solamente a través de lo que digamos, sino también en cuanto a nuestro comportamiento y testimonio con otras personas. La vida en santidad tiene promesas, no solamente en esta vida, sino que en la venidera. Esto nos da como una luz de la vida que vamos a tener allá después de esta vida. Da la impresión como que la vida acá es un entrenamiento porque la piedad que ejercitamos hoy va a ser provechosa incluso allá en la siguiente vida, lo que nos daría unas pequeñas luces, como que lo que vivimos allí y de lo que estamos acostumbrados a vivir desde una perspectiva limitada, humana, es el reflejo en chiquito de lo que vamos a posiblemente vivir allá. Por eso es que dice, hay promesa en esta vida presente, pero está haciendo alusión a la vida eterna. Ahora, Pablo da el sello, ¡pam!, el último martillazo diciendo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida todos, por todos. Así que la invitación para cada uno de nosotros, los que estamos presentes y los que vayan a escuchar este video después, es que seamos primeramente conscientes de la vida y de la grande salvación que Dios nos ha dado. Si este mensaje usted sabe que está tocando la puerta de ese corazoncito, eso significa que Dios mismo está tocando. No mi mensaje como yo, que yo estoy hablando, no. Es Dios trabajando en el corazón de cada persona que escucha el mensaje, diciendo, recibe al Señor Jesucristo. Es el mensaje Dios tocando a la puerta. Si usted siente que, que, que este mensaje está llegando a su corazón, ese es el mensaje de Dios que está tocando a sus sentidos, está tocando al corazón y está permitiendo que lo que ha escuchado baje al corazón. El poder del Evangelio no radica en quién lo esté predicando, sino en lo que el Espíritu Santo esté hablándole a usted personalmente. Pero una vez que Dios toca la puerta de su corazón, cuando alguien toca la puerta, alguien tiene que responder. Alguien tiene que responder y aparte de usted que tenga que responder, sí, Señor, acepto el llamado para ser separado del mundo, renuncio a todo lo que el mundo tenga y acepto tu invitación. Quiero ser parte de esta familia de Cristo y vivir de ahora en adelante vidas santas, vidas agradables y vidas que eh, no solamente me edifiquen a mí, sino también sean de influencia para mí, para mi familia y futuras generaciones. Quiero que recuerden también que las decisiones que tomamos nosotros hoy en día van a tener un impacto generacional. No sé si se han puesto a pensar en eso, pero las decisiones que tomamos hoy tienen un impacto generacional. Si nuestros padres creyeron en el Señor desde temprana edad, va a haber un impacto generacional en los hijos y en los nietos, y si continúan siendo obedientes, el impacto generacional se va a extender por muchas generaciones adelante y Dios mediante indefinidamente. Pero aquellas personas que no toman una decisión, que ya de por sí es una decisión, el no tomar una decisión es una decisión, automáticamente lleva a esa generación a otra dirección.
Amén. Quisiera escuchar y de los que quieran compartir. Voy a pausar y voy a parar la grabación.